La novedad es que no hemos presentado nuevos casos confirmados de SARS-CoV-2. Entre Ríos, en consecuencia, mantiene 22 casos confirmados. En este sentido, como se viene diciendo todos los días, los casos corresponden a casos importados, es decir, aquellos que de alguna manera tienen algún contacto con el exterior o bien contactos estrechos de estas personas que han viajado a algún lugar fuera de los límites de la República. Con respecto al total, nosotros hemos estudiado desde el área de epidemiología 417 casos y la inmensa mayoría, más del 90%, han sido negativos. Así que de todos hemos confirmado solamente 22 y en este momento hay otros 8 que están en estudio. Con respecto a la situación clínica, también repetidamente lo decimos, como se repiten los días sin casos, prácticamente hay un solo caso que requiere terapia intensiva, es decir, nosotros lo ubicamos clínicamente como un caso grave. El resto de los casos en existencia se están manejando clínicamente con evolución favorable. Es importante, nos parecía marcar, básicamente en el contexto nacional, Argentina hoy se encuentra en una fase de transición epidemiológica con respecto a la pandemia. Tiene una tasa de infección cada 100.000 habitantes de 6.8, es decir que tomando de referencia esa tasa nacional, la provincia de Entre Ríos se encuentra, sin dar cifras, muy por debajo de ese dato. El otro dato, obviamente, al no tener en la provincia de Entre Ríos muertes, la tasa de letalidad en Argentina sobre los más de 2.800 casos es de 4.6 y, bueno, obviamente al no tener muertes nuestra tasa es 0. Con respecto al contexto nacional, decimos que, bueno, Argentina se encuentra en una transición epidemiológica en este sentido, y que cada vez más hay casos que tienen que ver con contactos estrechos, con transmisión comunitaria de virus y con contactos, digamos, en aglomerado. Las últimas dos situaciones, la provincia de Entre Ríos todavía no la tiene, en consecuencia nos permite avanzar con más cautela y a nosotros nos favorece en el sentido de trabajar con mayor tranquilidad en esta fase que es fundamentalmente dentro del sector salud, organizar, equipar a los hospitales fundamentalmente, distribuir tareas, definir roles y funciones entre el público y el privado, definir las características de atención en los distintos niveles de atención, sobre todo dentro del subsector público y obviamente armar redes de atención. Este punto me detengo un poco acá en esto porque en realidad esta fase, digamos, de crecimiento lento de casos claramente es lo que buscamos y es lo que nos permite a nosotros organizar muchísimo mejor las actividades, ya sea tanto dentro de los hospitales en general, la red de organizaciones público-privada con una predominancia del subsector público en muchas de las localidades, y en ese sentido estamos avanzando, diría, pasos de lo que de alguna manera acelerados, digamos, en términos de la rutina con la cual nos encontrábamos hasta hace un mes y medio atrás en la provincia en términos de organización y funcionamiento de los servicios de salud. Vamos armando circuitos también en esto y en esta semana pasada y en lo que es esta semana en términos de planificación y siguiendo de alguna manera con las premisas del plan operativo, vamos a profundizar la organización en cada una de las localidades, sobre todo las localidades de mayor magnitud en términos de población y las intermedias. Es una cuestión, la distribución geográfica de la población es una variable totalmente favorable en la provincia de Entre Ríos, que tiene una densidad de población muchísimo menor a lo que es el área metropolitana, sobre todo de Buenos Aires, o la densidad de población que tienen los grandes aglomerados urbanos en Argentina. Así que esta semana vamos a profundizar, esto implica el espacio de coordinación y de trabajo en los COEs locales,
con las áreas de gobierno, fundamentalmente Ministerio de Desarrollo Social, que implica, y los municipios, porque es la etapa o el momento donde vamos a intentar organizar de mejor manera lo que nosotros definimos como unidades complementarias a los servicios de salud, pensando ya en el plano estrictamente asistencial y pensando en un eventual desborde del sistema sanitario que nos permita contener los casos infectados en lugares alternativos complementarios a los servicios de salud. Esas unidades la definimos como unidades de cuidados mínimos de aislamiento complementario, justamente a los servicios de salud, y bueno, requieren un sistema de organización estricto donde claramente tiene que estar manejado por personal de salud con todas las características de protección estrictos que tiene que tener todo personal de salud para no infectarse con el coronavirus. Así que bueno, esa es una de las cuestiones en el marco de lo asistencial a crear fundamentalmente, a diseñar y a crear y a ir constituyendo en los distintos lugares de la provincia. Otra de las partes que tiene que ver con el desarrollo de actividades sanitarias es la organización del primer nivel de atención, que de alguna manera la provincia planteó claramente no el cierre de los centros de salud, al contrario, seguir presentes en el escenario de la atención de la gente en los distintos lugares, fundamentalmente en los barrios más vulnerables que tenemos distribuidos a lo largo y ancho de la provincia. Y en este sentido, obviamente, planteamos algunas restricciones, que ya van más de un mes de restricciones, digamos, en lo que es parte de la atención programada de estos servicios, los centros de salud, donde se han priorizado fundamentalmente algunas actividades como es el control de las embarazadas, sobre todo haciendo hincapié en las de riesgo, en los niños y niñas menores de 1 año, y otro aspecto importante en el desarrollo ha sido el seguimiento de los pacientes ya detectados por los equipos de salud que padecen alguna enfermedad crónica no transmisible. Es decir, para nosotros en términos vulgares sería el conocimiento que tiene cada equipo de salud de sus diabéticos, de pacientes que portan insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que forman parte del paquete de trabajo cotidiano de los servicios de salud y que, por supuesto, al pertenecer a los grupos de riesgo de padecer complicaciones por la infección del coronavirus, son los que nos merecen mayor atención. El otro trabajo importante de los centros de salud es el acompañamiento a las personas mayores, adultos mayores, en los distintos lugares, tratando de comunicar fundamentalmente la importancia acerca del aislamiento domiciliario de estas personas. Y lo otro estuvo girando y que continúa como parte del trabajo de la implementación del programa de inmunizaciones, del programa ampliado de inmunizaciones, que en este caso, desde hace ya casi 3 semanas, implica la aplicación de la dosis anual de vacuna antigripal y en algunos casos de riesgo la antineumocóxica. Así que eso es en líneas generales el trabajo en el primer nivel, sin, no olvidarnos de que el resto de la atención, que está realmente disminuida en los servicios de salud, planteamos, y esto sirve para aclarar, los centros de salud están abiertos también para atender la patología, es decir, la demanda de enfermedad diaria, que forma parte, bueno, del contexto de crisis social y económica profunda que teníamos antes de la pandemia en Argentina, y que tiene que ver con enfermedades transmisibles, de transmisión sexual, distintas formas de violencia, adicciones, y bueno, y todo el paquete de enfermedades que son totalmente coyunturales y estacionales. Así que, digo, esto cabe para aclarar de que los centros de salud siguen trabajando en un ritmo más pausado y mucho más organizado en cuanto a las actividades que tienen que desarrollar. Una última cuestión tiene que ver con la última circular, la de ayer, la del jefe de gabinete del Gobierno Nacional, donde habilita algunas actividades económicas en distintos ramos de la economía
y que básicamente es una reactivación económica en muy pequeña escala, pero que de todas maneras eso requiere fundamentalmente transmitir en general las recomendaciones del distanciamiento social, de las medidas generales de higiene que debe tener cada uno de los lugares, de cuestiones que tienen que ver con la higiene de los espacios, de la aireación de los distintos espacios de trabajo, de si es posible que entre el sol, se abren las ventanas para que entre el sol, de las medidas de higiene personal, obviamente que tiene que ver con higiene respiratoria. En la organización de cada una de estas actividades económicas que fueron habilitadas y que comenzarán mañana, obviamente es priorizar lo que es la atención a distancia. Si hay actividades que se pueden hacer en el domicilio, deben hacerse claramente en domicilio, ampliar los horarios, extender los horarios. Bueno, normas generales de organización que estamos trabajando este fin de semana y que mañana en un documento de COES vamos a acercar a cada una de los sectores de la economía que de alguna manera reaparecen en el escenario provincial.